Dios los bendiga, hermanos amados. Otro domingo para estar con ustedes y gracias a Dios que podemos dar palabra de Dios y tanto tiempo estar en el camino y nunca uno pensó que iba a pasar lo que está pasando. Jamás, jamás. Y así pasan las cosas, de hoy para mañana. De hoy para mañana. Así pasan todas las cosas. Entonces, nos tenemos que preparar, estar preparados, como recién decía mi esposa, y saber y darle valor, porque este es el tiempo que más valor le tenemos que dar a la gracia de Dios. Esa gracia inmerecida, es una gracia que Él dio no haciendo acepción de personas. Nunca ha hecho eso el Señor. Así como al pueblo de Israel, al pueblo mismo de Israel, no hizo ningún mérito para que Dios tuviera el pueblo elegido. Ningún mérito. Al contrario, era un pueblo que no presentaba ni hacía nada por algo, nada, pero era el pueblo elegido. Eligió ese pueblo en aquel tiempo, esa nación que fue haciéndose nación, pero ellos vieron cosas extraordinarias, grandes vieron, cosas que yo me pongo siempre en el lugar del personaje, como si yo hubiera estado ahí cuando lo sacaba de Egipto. Me hubiera gustado escuchar cuando él le dijo a Abraham, le dijo, tu pueblo va a ser esclavo 420 años. Va a ser esclavo, va a estar en esclavitud. Tenía un propósito Dios, porque él era Abraham, el padre de la fe. Entonces tenía que mostrarle él ese tiempo para saber que iban a tener ese privilegio de que él eligió como esposa, ya la tenía para él, como esposa al pueblo de Israel. Entonces, esto es lo que tenemos que ver nosotros, que gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a Él, porque después ellos hicieron lo que quisieron y siguieron haciendo lo que quisieron, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que vino como para salvar a Israel, el Mesías para ellos. Pero Dios tenía un propósito con los gentiles, con nosotros. Y eso es lo que tenemos que darle mucho valor, ahora más que nunca. Pueden haber muchos apartados, pueden haber muchos que se olvidaron. Y ahora es cuando más tenemos que recordar, cuando recibimos esa gracia inmerecida, la gracia de Dios. Y esa gracia vino por la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Si no, hoy no sé yo dónde estaría tampoco. Entonces, eso es lo que tenemos que dar a entender. Estuvimos predicando de muchas cosas que están dando el Espíritu Santo para estos tiempos. Estuvimos hablando del fuego del Espíritu Santo, estuvimos hablando de prepararnos para la inmortalidad. Todas esas cosas es porque manda el Señor a que nos preparemos, que estemos nosotros ya preparados, porque yo lo esperaba ayer. Yo al menos, yo lo esperaba ayer. Se puso todo negro y yo lo esperaba en esas nubes que había, lo esperaba. Yo lo espero siempre. Entonces, yo creo que no hace falta que yo le diga que son los últimos tiempos, está todo dicho. Amén, amado. Padre, yo te doy gracias por ser tan bueno con nosotros. Yo te doy gracias para que nos abras el entendimiento, el conocimiento de la gracia que tú nos diste, Padre, para predicar tu evangelio, Padre. En el nombre bendito de Jesús, yo bendigo a este pueblo, bendigo a los que están oyendo esta palabra, Señor, para puedan ellos sentirse pueblo de Dios. Un pueblo que somos elegidos así, Señor, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Bendícelos, Padre. Muy bien, hermanos míos. Por la gracia del Señor somos salvos. Amén, amados. La gracia es un favor inmerecido, lo dijimos. Amén.
Y la gracia vino por nuestro Señor Jesucristo. También se lo dije. Salvación eterna. En tanto que la ley fue dada a Moisés. A Moisés le fue dada la ley. A nosotros nos fue dada la gracia. Amén, amados. Y quisiera que me acompañen, por favor, al Evangelio de Juan. Por favor. Juan capítulo 1, versículo 14. Gloria a Dios. Vamos a leer hasta el versículo 18. Búsquenlo tranquilo, en el nombre de Jesús. Es palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Quiere decir que usted, como pueblo de Dios, está lleno de gracia y de verdad. Entonces, nosotros tenemos que cuidar la gracia que Él nos ha dado y estar en la verdad, porque Él es la verdad. Amén, amados. Entonces dice, versículo 15, Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Amén. Este era Juan el Bautista. Este es el que viene después de mí, pero era el que antes de mí estaba, que era Jesús, que venía hecho carne a esta tierra. Entonces, versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Hermanos amados, si usted le diera el valor a la gracia que tiene la gracia de Dios en nosotros, la gracia de Dios va a reflejar en su rostro, va a reflejar en sus ojos, va a reflejar donde usted pueda entrar, ir y salir, y donde pueda usted llevar la gloria de Él, porque la gracia es llevar la gloria del Señor en el lugar donde podamos estar. Entonces, gloria a Dios. Vamos al versículo 17 y dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Quiere decir que nosotros, Él vino para que un día nosotros podamos tener el privilegio de que tenemos la bendición de ver al Padre a cara. Yo la otra vez le predicaba que no podía Moisés verlo al Señor, porque el que lo veía, moría, inmediatamente moría. Pero nosotros vamos a tener ese cuerpo glorificado, ese cuerpo divino que nos espera en el arrebatamiento, ese cuerpo que vamos a tener. Hay que darle valor a todo lo que está escrito, porque ya es el último tiempo, hermano, para la gloria de Dios. Entonces, démosle la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces, gracia a los herederos de la gracia. Gracias a los herederos de la gracia. Nosotros somos los herederos de la gracia. Amén, amados. Nosotros somos los herederos de la gracia, que dan entendimiento y conocimiento de las Escrituras. Somos herederos de la gracia. Amén. ¿Por qué? Porque predicamos el Evangelio. Usted es evangelista, predica el Evangelio. Usted tiene la gloria y la gracia de Dios. Jamás Dios lo va a hacer avergonzar. En el nombre de Jesús. Entonces, gloria a Dios. Vamos a ir a Tito, si me acompañan, capítulo 3, por favor. Tito, capítulo 3, está después de 2 de Timoteo. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 1. Gloria a Dios.
Búsquenlo tranquilo. Está después de 2 de Timoteo. Gracias, Señor. Perdón. Y dice así la palabra. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que están dispuestos a toda buena obra. Es un mandamiento, una enseñanza, nosotros como cristianos. Ya no se respeta más autoridad, no se respeta nada. Por eso tenemos que nosotros cumplir con las órdenes que da el gobierno. Si le hacen poner barbijo, use el barbijo. No se amontonen en amontonamientos grandes ni con muchos que no lo conocen. Entonces tenemos que aceptar lo que dice el gobierno. A mí y a usted lo cuida Dios, para la gloria de Dios. A usted y a mí nos cuida Dios, pero tenemos que cumplir con los que dicen las autoridades. Entonces, quiere decir eso que vamos a hacer testimonio en el mundo. Dice versículo 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Usted vio lo que está pasando en el mundo? Todas las naciones rebeldes, todos les pegan a las autoridades, no respetan más a nadie. Yo me quedo impactado en lo que manda el Espíritu Santo a las Escrituras que me mandó para que podamos nosotros despertar de lo que está pasando, que es el fin de los tiempos. Nadie más tiene respeto por nada ni por nadie. Amén, amados. Entonces está todo escrito. Yo voy a leer nuevamente. Dice, versículo 2, que nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para que todos los hombres, mire, para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia y mire usted, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos antes. Pero ahora nos enseñaron a tener vida y vida en abundancia para la gloria de Dios. Eso era antes. Pero ahora Dios nos cambió la vida. ¿Gracias a qué? A su gracia. Entonces, versículo 4. Porque cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En la renovación del Espíritu Santo. Todos nosotros, yo por fe sé que en mi iglesia Vida de Jesús son renovados por el Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Y viene una nueva renovación, Eso yo se lo estuve diciendo un año atrás, aproximadamente, 1 año y medio, que iba a venir una señal del cielo. Iba a venir una señal, pero ayer justamente me llamó una hermana y me llamó para decirme esto. Pastor, ¿se acuerda cuando usted dijo que iba a venir una señal del cielo? Que era una señal muy brava, que no se iba a soportar y que iban a ir muchos a pedirle a Dios. Amén. Yo sé que muchos hoy le están pidiendo a Dios, hermano. Le están pidiendo a Dios. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes, lo que mandó el Espíritu Santo con las Escrituras, para saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén, amados. Entonces, por gracia fuimos salvos. No rechazamos esta salvación tan grande, no la rechacemos, hermano. No rechacemos esta salvación tan grande que es nuestra vida eterna y nuestra vida en nuestra vida. Escuche, esta salvación tan grande que es para la vida eterna y vida para esta vida, darnos vida
a nosotros para vivir y cuidado por el Señor. Gloria a Dios. Acompáñeme, por favor, a Hebreos capítulo 2. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 1. Gloria a Dios. Y si hay alguien, estoy predicando a todas partes del mundo, no solo para la iglesia como lo hacíamos antes, y después era diferida, pero si estoy predicando esta palabra para todas partes del mundo, le puedo decir que si alguno rechazó la salvación, que la vuelvan a buscar para encontrar esa salvación divina. No sé cómo puede estar viviendo, cómo puede estar pasando, o lo que le puede estar pasando, pero busque esa salvación nuevamente, aunque sean, congréguese en los cursos, en los cultos virtuales que estamos dando, aunque sea, congréguese, reciba la palabra en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a la palabra de no rechazar esta salvación tan grande. Dice así la palabra en Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, o sea, que no nos deslicemos. Escuche, que nos acordemos y prestemos el oído y no nos olvidemos de las cosas que hemos escuchado. Así se lo estoy diciendo, porque dice el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿sabe qué quiere decir esto? Que él tenía ángeles, tenía Lucifer como, y sin embargo, lo sacó del reino. Amén. Lo sacó del reino y eran ángeles, que los podía haber perdonado. ¿Cuánto más aquel que rechaza la salvación? ¿Cuánto más si rechazamos la salvación? Mire qué dice el versículo 3. Gloria a Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén, amados. Todo eso se confirmó en la iglesia primitiva. Y hoy somos iglesia primitiva, la que va a venir a buscar el Señor, hermanos. Esa es la que va a venir a buscar el Señor. Entonces, gloria a Dios. Versículo 1 dice, los cristianos debemos ser cuidados y no nos deslicemos a escuchar doctrinas que no son doctrinas de Dios. Hacen pasar que son doctrinas de Dios, pero no es doctrina de Dios, es doctrina de hombres. Cuidémonos, porque acá lo está advirtiendo. Amén, amado. Que no nos deslicemos para escuchar lo que a nosotros nos gusta. Porque así es como te llevan y te arrastran a doctrinas que no son de Dios. Prestemos mucha atención. Entonces, no nos deslicemos de lo que el Señor nos habló. Tengamos cuidado de escuchar doctrinas adversas y los aleje de la convicción cristiana que tenemos, hermano. Mira, hermano, yo estoy no sé cómo explicarlo, cómo decirlo. No sé cómo decirlo. Pero, ¿qué hubiera sido para mí si yo haber conocido al Señor, haber recibido del Señor milagros, ver la mano de Dios y me hubiera apartado? Y hoy está pasando esto. Está pasando lo que está pasando. Yo hubiera reflexionado, porque jamás íbamos a andar con un barbijo, íbamos a tener temor de contagiarnos, temor de esto, temor de aquello. ¿Qué hubiera sido? Yo sería, no sé qué hubiera sido de mi vida, no sé, pero me hubiera acordado del Señor.
porque lo había conocido y había conocido su gracia. Amén, amado. Así que si alguno conoció la gracia, vuelva a tener la gracia de Dios. Esta es una oportunidad en lo que está pasando de un arrepentimiento genuino para que se vuelva nuevamente a recuperar la salvación, hermanos. Para que vuelva a recuperar la salvación. La salvación. Ay, Señor, qué bueno eres. El versículo 2 habla de la palabra dicha por los medios de los ángeles. Se refiere a la ley mosaica. A la ley mosaica. A la ley mosaica. ¿Quién llevó la ley mosaica? ¿Quién le llevó la ley mosaica a Moisés? Lástima que no está la congregación, si no yo le hago esa pregunta. ¿Quién le llevó la ley mosaica a Moisés? ¿Qué piensa usted? Yo se lo voy a decir. Fueron los ángeles que le llevaron la ley mosaica a él. Entonces, el Señor le dio los mandamientos, que recién yo no sé lo que iba a predicar mi esposa, no sé absolutamente, no lo sé, pero le llevó los mandamientos, escrita con su dedo. Pero la ley se la mandó por los ángeles. Entonces, gloria a Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que ver nosotros, hermanos amados. Quiere decir que esa palabra se refiere a que los ángeles llevaron esa convicción. Mire, a Esteban lo mataron, lo apedrearon. Yo creo que es una muerte dolorosa el apedreamiento, Señor. Cuando apedrean, es la muerte, creo que una de las peores muertes que podía haber en esos tiempos, después de la cruz. Pero hagamos esta imaginación. A Esteban, lo mataron por decir la verdad. Lo mataron por decir lo que estaba diciendo. Entonces, estaba dando la verdad y estaba diciendo que la ley fue por los ángeles, pero ahora nosotros estamos fuera de la ley. Amén, amados. Fuera de la ley. Entonces, no lo busque, lo vamos a poner en la pizarra, por favor. Hechos 7, capítulo 7, versículo 53, por favor. Miren lo que dice. No lo busque porque es un cholo. ¿Qué recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Amén, amados. Es para que salga de la duda usted, por si usted tiene duda de que la ley se la habían dado los ángeles. Poneme, por favor, también un solo versículo. Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Pues, ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Amén, amados. Entonces, esto es lo que tenemos que saber nosotros, que gracias al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, darle el valor que realmente la gracia no tiene precio. Todo el oro del mundo puede tener, pero si no tiene la gracia de Dios, no sirve de nada, hermanos. Gloria a Dios. Y el versículo 3 y 4 que leímos recién, hermanos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Amén. Esta es la grandeza de la salvación que se confirma por 3 hechos. Mire usted, 3 hechos de los que leímos. Primero, fue anunciada por el Señor Jesús. Amén. Anunciada por el Señor Jesús. Segundo, fue confirmada por los apóstoles. Y tercero, fue testificada por el ministerio del Espíritu Santo a través de milagros, prodigios y maravillas. Repartimiento de los dones, regalo por su gracia. Amén, amados.
regalo por su gracia. ¿Por qué, pastor? Porque la gracia nos capacita para hacer todas las cosas para el Señor. La gracia nos capacita para entender, para conocer, para recibir. Esa es la gracia que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Entonces esa gracia nos capacita. Él había elegido a 70, otras versiones dicen a 72. 70, para que vayan, hagan milagros, echen fuera demonios. No están los otros, no están los otros 12, no estaban. Ya habían tenido esa comisión, esa misión ya la habían tenido los discípulos del Señor Jesús. Pero vinieron otros 70. Esos 70, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó? Vinieron, Él les dio el poder le dio, porque todavía no había venido el Espíritu Santo, pero Él era Dios, le dio el poder para que vayan y hagan milagros, los demonios salgan de las personas, y todo eso es lo que nos dejó para todos nosotros. Amén, amado, para todos nosotros. Entonces, eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. ¿Para qué? Por la gracia de que ellos, esos 70, estaban gozosos, contentos de lo había usado Dios. ¿Y cuántos pueden estar mirando hoy esta prédica y han sido usados por Dios, han sido evangelistas y se fueron y perdieron la salvación? Pero Jesús en su misericordia la puede usted recuperar. La puede usted recuperar. Pero ellos la perdieron. ¿Qué opina? La perdieron. Se fueron. Los 70 se fueron. Se fueron. Ay, Señor. Acompáñenme a Lucas, por favor. Lucas capítulo 10, por favor. Gloria a Dios. Vamos a leer. Después usted lo puede leer en su casa, yo por el tiempo, pero esto empieza todo en Lucas capítulo 10, la misión de los 70, pero nosotros vamos a leer del versículo 10, del capítulo 10, por favor, perdón, del 17 en adelante, al 20. Vamos a dar 3 versículos nada más. Mire usted lo que dice. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Mire usted, según los demonios se nos sujetan en tu nombre. Quiere decir que donde ellos ministraban, decían en el nombre de Jesús. Amén. Y dice, y les dijo: yo veía caer del cielo como un rayo. Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la tierra del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Escuchen, mi nombre está en los cielos. El suyo, si una vez conoció al Señor, están escritos en los cielos. Entonces, quiere decir que ellos le previno de que podían haber hecho milagros, pero le estaba previniendo que no se fueran, que lo principal era perseverar y seguir el Evangelio de Jesucristo. Seguir a Jesucristo, seguidores de Cristo. Y, sin embargo, no entendieron nada. Nada. Entonces, esta es la oportunidad que está dando el Señor y manda a hablar de que muchos pudieron tener el privilegio que tuvieron estos discípulos, estos 70, y hoy no están en el camino. Hoy no están en el camino. Y que puedan conseguir ir, ministrarse, o que ahora, no sé cómo se ve, pero que se puedan congregar
congregar, hermano, buscando la palabra de Dios. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Entonces, yo le hago una pregunta. ¿Perdieron la salvación? ¿Perdieron primero la gracia? La perdieron. Porque después en ninguna parte de la palabra, de la Biblia, dice que volvieron al Señor. No, no volvieron. No volvieron. ¿Por qué no lo siguieron al Señor? Porque no entendieron nada. Porque no quisieron comer su carne y beber su sangre. Mire el valor que tiene esto. El gran valor. Y si un día tú bebiste, comiste el cuerpo de Cristo y bebiste la sangre de Cristo y hoy estás apartado, no hagas como ellos lo hicieron. Tenés la oportunidad de volver al camino y congregarte y poder satisfacerte todos los meses o por semana, como donde te puedas congregar, de estar comiendo el cuerpo de Cristo y bebiendo la sangre de Cristo. Manda el Espíritu Santo a esta palabra. Yo sé que el Señor la manda por un motivo, porque sé que hay muchos que hoy van a sentir al Espíritu Santo que lo está redarguyendo. Miren, dice que en la mafia, a mí cuando era chico, mi nono me decía, no te fare a la mafia, no te fare a la política, facete a la mafia que más derecha, me decía. Gracias a Dios, yo decía, nunca fui a la mafia y tampoco fui político. Pero un día me dijeron, entraste a una mafia. Entras, pero no vas a poder salir. Amén. Es la mafia celestial. Por algún día Dios te llamó. Amén, amados. Porque esto está escrito en los cielos. El nombre nuestro está escrito en los cielos, hermano. Amén. Entonces, gloria a Dios. Ay, Señor, qué bueno eres. El versículo 17, el nombre del Señor Jesús es poder y autoridad. Por eso iban en el nombre de Jesús, que dice el Señor, en tu nombre les dijo que se sujetaban todos los demonios. En tu nombre. Quiere decir que esto es autoridad del Señor. El versículo 18, fue una visión de Jesús en la que veía caer del cielo a Satanás como un rayo. Amén. Entonces, realmente no era una visión. Amén. Al contrario, Él era Dios. Entonces, el Señor Jesús vio en su ministerio que nos dejó a nosotros, el ministerio que tenía Él, nos dejó a nosotros. Todo aquel que lo quiera tener y anhele de todo corazón para poder liberar y ver caer a Satanás como lo vio caer como un rayo, es cuando tenemos la cobertura de todo enemigo, toda que pueda haber en tu vida, que pueda querer destruirte. Eso es lo que hizo y que nos da a entender. Amén, amados. Entonces, esto es lo que derrota todas las cosas. Esto es lo que nos da el Señor Jesús. Vio en su ministerio la derrota definitiva de Satanás hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy está esa derrota de Satanás. Hasta el día de hoy. Satanás va a venir, sí, pero vamos a vencer nosotros. Tenemos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Se lo digo como evangelista. Gloria a Dios. Entonces, hoy por gracia nos dio a sus discípulos. Hoy por gracia nos dio a sus discípulos el mismo poder y autoridad. Estos eran 70, habían sido usados por Él. Y pensar que se fueron.
Cuando el Señor les dijo, tenían que comer y beber su sangre, hermano. Se fueron. Entonces, eso si lo quiere buscar está en Juan capítulo 6, 55, 59. No lo pongan. Yo después cualquier cosa lo voy a lo último, lo vamos a ver para que podamos ver lo que es cuando uno se aparta del Señor y deja de tomar la Santa Cena. Entonces, aquí el versículo 19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Lo está diciendo Jesús, hermano. Hoy se cumple. Hoy es esto. Entonces, estos eran símbolos de los enemigos espirituales que tenemos nosotros y poderes demoníacos sobre los cuales Jesús había dado autoridad a sus seguidores. Eso es lo que estaba diciendo Jesús en esta palabra. Hasta el día de hoy, pasaron 2000 años. Amén, amados. Pero sigue el mismo. Jesús en nosotros. Sigue el mismo Espíritu Santo por la gracia de Dios. Por la salvación que Él nos dio. Tenemos la autoridad de Dios en nuestras vidas. Porque los tres son uno. Para la gloria de Dios. Ay, Señor, qué bueno eres. Acompáñenme, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 4. Búsquelo tranquilo. Y tal confianza que tenemos, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 4. Y dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos. Amén. Quiere decir que si tenemos los dones de servir, los dones divinos que nos dio Dios para amarlo como lo tenemos que amar, y tenemos esa bendición, no nos creamos nosotros como el mundo se cree, se idolatra él mismo. Si lo que tenemos, lo tenemos, así sea un pan, sabemos que vino de Dios. Un don viene de Dios. Y no creernos superior a otros hermanos porque sabemos más o porque nos usa Dios, porque eso no es de Dios. Amén, amados, eso no es de Dios. Cuando un hermano Dios lo usa, hay que ir a abrazarlo y darle ese abrazo y darle la gloria a Dios que lo eligió a él, porque ahí ve que no hay envidia, no hay sentimientos, no hay nada. Entonces, así es como uno recibe los dones del Espíritu Santo, hermano. Él no puede dar los dones del Espíritu Santo si nosotros somos egoístas, envidiosos, pendencieros. No puede ir el Espíritu Santo. No puede. Primero que no lo busca. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que saber y ver. Entonces, gloria a Dios. Entonces dice, versículo 5, que no seamos competentes, como recién les dije, pero voy a leerlo nuevamente porque pasó una moto de carrera, parece. Entonces, que no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Él la da, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Nos hizo ministros, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica, hermanos. Amén, mis amados. El Espíritu vivifica para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Todos sabemos, los discípulos, según dicen los historiadores, ni sabían leer. Los discípulos. Y Juan, los pescadores, ellos, otros, no sabían nada. El único quizás que estaba más adelantado sería Mateo, que lo habían elegido como para que cobre impuestos a los publicanos. Pero los otros no sabían nada. Y mire lo que hizo Dios con ellos. Escrituras.
le reveló, y eso lo hace Dios. Miren, hermanos, ay, Señor, tenemos testimonios vistos con nosotros, nuestros ojos, de hombres y mujeres, donde hemos ido con mi esposa, y acá también en Argentina, no sabían leer. Uno fue el caso del primo de mi esposa. Era un chico que no estaba normal, era un chico un poco, tenía no suficiente, un retraso mental, y bueno, y el chico iba a la iglesia de los Olivos con el padre y la madre. Y el chico tenía 14, 15 años, pero no sabía leer, no iba al colegio, los llevaban a los colegios de... Y un día a las 3 de la mañana se empieza a gritar, a despertar, y sintió una voz que le dijo: toma la Biblia, toma la Biblia. Y ni la Biblia tenía, la fue a buscar. Le dijo a la madre que traiga la Biblia, que se iba a leer. A la madre la llamó y le dijo: le traiga la Biblia, que le traiga la Biblia, que se la iba a leer. Le dijo: estás soñando, vos estás loco, le decía a la madre. Y le dio la Biblia y se la leyó, como si toda la vida hubiera leído, hermano. Escuche, mire lo que hace el Espíritu Santo. Qué poder tiene el Espíritu Santo. Ahora depende de nosotros que le demos ese valor a la gracia y a la salvación, hermanos. La gracia y la salvación. Si no tiene fe, no tiene ni la gracia ni la salvación. Amén, amado. La fe es todo. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Ya que estamos en 2 Corintios, vamos al versículo 9. Gloria a Dios. Capítulo 9, versículo 6. Gloria a Dios. Vamos a leer aquí para confrontarnos en la alegría de nuestro corazón con Dios. Amén. Nuestra alegría con el corazón con Dios. Y entonces la Escritura dice así: cuando usted tiene un corazón predispuesto, dadivoso, hermoso, aunque usted no se dé cuenta, pero Dios le está probando el corazón. Por eso dice el dador alegre, le está probando el corazón. No importa la cantidad, importa el corazón que usted tiene. Así hablaba David cuando le hizo la oración por el templo que le iba a dar a Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 29, del versículo 10 en adelante, les recomiendo que lo lean todos los días léanlo. Porque todos cuando venimos a la iglesia, venimos a ser templo de Dios. Antes iban al templo. Hoy vamos nosotros a la iglesia porque somos templo de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Antes no. Antes le construían el templo. Y le construyó el templo. Y dicen los versículos. Mire, es hermoso. Uno se regocija. Porque dice que de todo lo que habían dado para hacer el templo, él hace la oración, le agradece a Dios y dice que él le dice a sus hermanos: hermanos míos, todo lo que hemos tenido para hacer el templo a Dios, pero no era de nosotros, porque de todo lo que dimos, de Él lo recibimos. Mire qué hermosura, mire que si tengo tiempo se lo voy a leer después, cuando termino la prédica, si tengo tiempo, mire. Pero vamos a seguir para ver esto que dice así, 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, y dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente,
Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Escuchen bien, qué hermosura. Mire usted, mire usted. El que siembra generosamente, amén, también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, al dador alegre, amén, al dador alegre. Esta iglesia está sostenida por hermanos preciosos, 9 meses, y la mantienen y la sostienen a esta iglesia, a sus siervos, y la hace lo mismo que está diciendo esta escritura, como lo mantuvieron a Pablo, hermano. Lo sostuvieron a Pablo. Esos fueron los filipenses. Los filipenses que lo sostuvieron a Pablo mientras estuvo preso, donde estaba, él estaba, lo sostuvieron las iglesias. Mire, y dice, gloria a Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mire, para toda buena obra. Yo lo digo por la Iglesia Vida en Jesús. Ni se imaginan lo que ustedes van a recibir, porque Dios los usó para sostener la iglesia. En el nombre bendito de Jesús. Y si tienes una iglesia y está la iglesia que está desatendida porque no puede recaudar, anda y ayúdalos a que hagan este esfuerzo, que hagan esto, porque van a tener una bendición muy grande para la gloria de Dios. Entonces, mire, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Quiere decir que si usted no tiene gracia, nada puede hacer. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Amén, amados. Su justicia permanece para siempre. Dios no es deudor de nadie. De nadie es deudor el Señor. Yo no puedo hablar del que no conozco, hermano. No puedo hablar del que no conozco. Él es todopoderoso. Lo único que puedas tú querer enamorarte de Él. Querer amarlo a Él. Ante todas las cosas. Tú me podrás decir, ¿cómo voy a amar más a Dios que más a mi hijo? A Dios que a mi hijo, podrás decirme. Hermano, cuando tú amas a Dios, más que todo lo que hay en este mundo, Él te va a cuidar a tu hijo, a tu mujer y a toda tu familia, para la gloria de Dios. Por eso, si te apartaste del camino, vuelve al camino, que no se sabe cómo termina esto. No se sabe cómo termina esto. Gloria a Dios. Y ahora sí, Filipenses, para comprobar lo que dice la palabra y respaldar lo que estuvimos hablando. Filipenses capítulo 4, por favor. Vamos a leer, gloria a Dios, del versículo 12. Me gustaría leer, pero va a ser muy largo. Vamos a leer del versículo 12. Y dice así. Pablo era un hombre que venía de familia poderosa, fábrica de carpas, no le faltaba nada, podía ir, cuando le faltó, podía ir a los padres a buscar la necesidad. Pero mire qué dice,
Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Acá hay un misterio, acá hay un secreto que es muy valioso. El ayuno. No hay bendición más grande que el hambre en el ayuno. Escucha. No hay bendición más grande que el hambre en el ayuno. Escucha. Por eso él sabía lo que es tener hambre, sabía vivir humildemente, pero él ayunaba. Yo me imagino, no sé cuánto ayunaría, pero era respaldado por Dios en todas estas cosas. Y dice, sé vivir humildemente y tener abundancia y todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Escucha, Pablo no pidió nada. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escuche, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se ve que estaba ayunando? Pero todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Versículo 14 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Mire qué extraordinario, qué grande los filipenses le dieron a Pablo. Él no pidió, le dieron. Y dice, gloria a Dios. Ay, Señor, qué bueno eres. Pues aún, Tesalónica, me enviaste a otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto, que abunde en vuestra cuenta. Mire usted, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mire usted lo que hace el Espíritu Santo, hace Dios, y lo que hizo con este siervo. Pablo jamás pidió un centavo. Jamás Pablo pidió un centavo. Lo sostenía el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para la gloria de Dios. Y ya vamos terminando, hermanos. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 1. Gloria a Dios. Poquito para adelante. 1 Timoteo, capítulo 2. Gloria a Dios. 1 Timoteo. Versículo 1, por favor. Perdón, versículo 1. 1 Timoteo, versículo 1. Vamos a leer del versículo 12. Siempre tenemos que darle gloria a Dios, el agradecimiento todos los días por su gracia. Por su gracia, y va a ver lo que hace Dios en su vida. Tener ese reconocimiento de tener la gracia de Dios en nosotros y tener la salvación eterna. Ser agradecido. Mire, y dice así la palabra. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Mire qué privilegio. Le agradecí al Señor Jesús que lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio. Así lo hizo con ustedes. Estoy hablando de la iglesia Vida en Jesús.
Así lo hizo con ustedes. Y también con ustedes lo puede hacer. Y habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Amén, amados. En incredulidad lo hizo. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, hermano. Tuvo un encuentro con Jesús. Amén. Entonces dice el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, a los cuales yo soy el primero. Por eso fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, la gloria, por los siglos de los siglos, hermano. Amén, amén, amén. Amén. Entonces, esto es lo que tenemos que tener nosotros siempre, siempre, siempre. Versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Mantente la fe, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en la fe algunos, de los cuales son Emineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén, amado. Aprendan a no blasfemar. Esta es la bendición que nos da el Espíritu Santo, hermanos. Esta bendición tan grande, para todos nosotros. El próximo domingo tenemos Santa Cena, hermano. El próximo domingo tenemos Santa Cena y es la última Santa Cena del año. Y recordemos de darle gracias a Él por su gracia en nosotros y por la salvación divina. Amén. Por esa salvación tan grande. Entonces, que no vaya a pasar como le pasó a los 70 que habían sido elegidos, habían sentido el Espíritu Santo, los había usado Dios. Jesús lo mandó porque Jesús era Dios. Ahora sí, vamos a ver que tenía tiempo. Juan 6, y terminamos, 55. El Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan 6. Gloria a Dios. Vamos a leer del 55 al 59. Gloria a Dios. Pero vamos a empezar del 53, por favor. Del 53. Que no nos pase a nosotros lo que le pasó a ellos, hermanos. La Santa Cena es una bendición muy grande. Muy grande. Versículo 53 del capítulo 6 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí pertenece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Es profundo, es profundo. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. En el nombre de Jesús, esto lo dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Así que el domingo que viene tenemos Santa Cena, hermano. Es la última del año.
Y tenemos una gran oportunidad de en estos cursos virtuales de hoy, por ejemplo, si alguno se apartó del camino, está apartado y quiere volver a reconciliarse con el Señor, y hay otros que no conocen al Señor, pero quieren ser hijos de Dios y pueden estar enfermos, pueden tener cualquier enfermedad, pero si hoy lo quiere declarar como el Señor de su vida, yo voy a hacer esta oración y por fe los vamos a declarar sanos por el poder del Espíritu Santo. Cierre sus ojos y ponga su mano en el corazón. En el nombre bendito de Jesús. Repita esta palabra. Tanto el que se haya apartado como el que va a recibirlo por primera vez. El que se ha apartado va a ser la reconciliación y el que lo recibe por primera vez deja de ser creación para ser un hijo de Dios. Repita estas palabras. Señor Jesús, yo te pido perdón porque sé que soy pecador y me arrepiento de todo corazón y te pido perdón. Señor, salva mi casa y toda mi familia. Señor, tú sabes mi necesidad. Tú conoces mi enfermedad. Y hoy, por la fe y por el Espíritu Santo, me declaro sano y libre. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande y esta sanidad que la recibo en el nombre de Jesús. Como así hicieron esos discípulos que quedaron 12 y usados hace 2000 años y hoy sigue existiendo el Espíritu Santo que les vino a ellos, lo tenemos nosotros. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén, hermanos amados. Que Dios los bendiga. Hasta el domingo, el jueves, cuando podamos vernos, y a los hermanos de Iglesia Vida en Jesús, hasta el día miércoles que vamos a tener el estudio de Apocalipsis, más en estos tiempos, y también los viernes, el jueves tenemos reunión virtual, pero los viernes tenemos el discipulado para la gloria de Dios. Dios los bendiga.